descansar, reposar. Mm, Qué lindo suenan esas dos palabras, ¿no? Esos dos verbos, descansar, reposar, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Rafael Ángeles les saluda. Bienvenidos, bienvenidas a Suplementos Digeribles Internos, relacionando hechos pasados con la actualidad. Eh, ¿Quién cuando regresa luego de una ardua labor a casa, ¿no? Eh, ¿Quién no desea pues descansar, ¿no? A reposar, ¿no? Y la mayoría lo hacemos eh, con ganas, ¿no? ¿Quién no cuando regresa a su casa cansado, cansada, ¿no? En la noche, pues descansa toda la noche, ¿no? Y al día siguiente tiene que despertarse y continuar con la rutina, ¿no? De los que ya son mayores de edad, de manera responsable, ir a trabajar nuevamente, ¿no? Pero ese reposo, ese descanso, ese sueño que se da durante toda la noche, la pregunta ¿es bueno o es malo? ¿Se siente bien? ¿No? ¿Quién cuando se echa en su cama, 9, 10, 11 de la noche, ¿no? Y ya el sueño le gana, los ojos se cierran, ¿no? Ya no interesa nada, ¿no? Y dormir es placentero, ¿no es cierto? Y no sientes absolutamente nada, simplemente querer reposar el cuerpo, ¿no? A lo que voy es que ese sueño te hace sentir bien, ¿no? Te hace sentir cómodo, tranquilo, ¿no? Y duermes en paz, ¿no? Algunos, pues, ¿no? Algunos, la verdad que no concilian el sueño. Justamente ahí viene el mensaje, ¿no? Hay algunos que no concilian el sueño, eso en término figurado, ¿no? Del no conciliar el sueño, ¿no? A veces por las preocupaciones, ¿no? El estrés, ¿no? A veces otros no pueden conciliar el sueño, ¿no? No pueden dormir tranquilos, ¿no? Y aquí viene el mensaje, ¿no? Reposar en el Señor, ¿no? ¿Qué cosa es reposar en el Señor? Día del reposo, dice la palabra de Dios, ¿no? Hay un mandamiento que dice que 6 días trabajarás y al séptimo descansarás de toda tu obra, ¿no? Habla de un día séptimo, un día de descanso, ¿no? Al igual que cuando el Señor, Dios creó el mundo, el universo, ¿no? Eh, Luego de su creación, al séptimo día, dice, descansó, ¿no? Y el Señor bendijo ese día, ¿no? Y lo santificó, ¿no? Pero sabemos pues que el Señor eh, fue un descanso no por cansancio, no por fatiga, sino un descanso en donde Él bendijo, ¿no? Se alegró de toda la obra que hizo, ¿no? De crear todo, cielo, tierra, mar, vegetales, animales, y hasta el hombre, ¿no? Se glorió, se alegró de todo lo que hizo, ¿no? Y simplemente estableció aquel día como regocijo, ¿no? Para entrar en ese reposo, en bendición, ¿no? En estar contentos, ¿no? De todo lo que hacemos, ¿no? Pero eso es entrar en el reposo, ¿no? Del Señor. Habla del séptimo día, ¿no? El séptimo se relaciona con descanso, con reposo, ¿no? En el idioma original, en el hebreo, indica como Shabbat, descanso, reposo, se relaciona con Shabbat. Y séptimo día, séptimo también está relacionado con Shabbat, ¿no? En el calendario griego, ¿no? El séptimo día es Shabbat, ¿no? Que significa el sábado en término español, ¿no? Entonces, si en el calendario griego y actualmente el calendario que universal, si ustedes se dan cuenta, comienza el primer día como domingo y termina en el séptimo día como sábado,
¿no? Verifiquen sus calendarios, el calendario universal, ¿no? Y pregúntense, eh, ¿no? ¿Qué está relacionado con el calendario hebreo, ¿no? Entonces es por algo, ¿no? Que el séptimo día cae sábado, ¿no? Y el séptimo día, como dice la palabra de Dios, el Señor descansó, lo bendijo y lo santificó, ¿no? Pero acá hay que verlo de otra manera, ¿no? En el paraíso no existe, todo era bienestar, no había ningún malestar, ¿no? Solo a causa de la desobediencia de nuestros primeros padres, de Eva, de Adán, ¿no? De comer aquel fruto prohibido, ¿no? Y a causa de esa desobediencia vino el mal, lo malo, el pecado, ¿no? A este mundo. Justamente en base a eso, el Señor a través de su palabra, porque la palabra, la Biblia, fue inspirada por Dios, pero por causa del pecado, ¿no? Por causa del pecado existe la palabra de Dios, la Biblia, porque en el paraíso no existía la Biblia. Fue a causa ya de las transgresiones de los seres humanos cuando se multiplicaron en este mundo, ¿no? Y querían hacer su propia voluntad, no discerniendo lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, lo sano del insano. Entonces Dios inspiró a hombres comunes y silvestres a, a dar un mensaje, un escrito de acercarnos nuevamente a Él, ¿no? A través de su palabra, ¿no? A través de su inspiración. Y uno de los mandamientos es pues guardar el día sábado, ¿no? Reposar, ¿no? Entrar en el reposo del Señor. ¿Qué significa? Volvernos a Él, ¿no? Y la causa de la separación fue justamente pues la desobediencia que trajo en sí la maldad, el pecado y muchas otras cosas más que viene a causa del mal, ¿no? Entonces ese día es para entrar en el reposo del Señor y está destinado básicamente a todas aquellas personas que se han separado del Señor de alguna u otra forma, ¿no? Y que tanto en la antigüedad, ¿no? Como en la actualidad, se siguen separando del Señor, es decir, no buscan conocerlo, ¿no? Al autor de la vida, ¿no? Y simplemente lo invocan cuando ocurre algo malo, ¿no? Un terremoto, un sismo, una tragedia, una enfermedad, ¿no? Falta de trabajo, ¿no? Muertes, violaciones, ¿no? Enfermedades crónicas incurables, ¿no? Todo el mundo dice, Dios, ayúdame, ¿no? Pero Dios no quiere que te presentes buscándolo en esas circunstancias, sino cuando estás en pleno uso de tu razón, ¿no? Y mucho mejor si estás sano, si te va bien, ¿no? Búscalo, ¿no? Porque hay también personas que cuando les va todo bien, ni siquiera buscan al Señor, ¿no? Están más con sus compromisos sociales, ¿no? Y no buscan difícilmente, quieren acercarse al Señor, ¿no? Y tratar de conocerlo, al autor de la vida, reitero, ¿no? Entonces, básicamente ese día fue creado para aquellas personas alejadas del Señor, ¿no? Que no buscan conocerlo, ¿no? Para cambiar sus formas de vida, para bien, ¿no? Porque el Señor quiere el bien de todo el mundo, ¿no? Entonces, encontrar el reposo básicamente está destinado bíblicamente un día específico, ¿no? Es el Shabbat, viene a ser el sábado, ¿no? El séptimo día. Pero Jesús también nos indica que las personas no necesitan básicamente de un día para acercarse al Señor, ¿no? Y encontrar ese reposo, ¿no? Jesús mismo nos enseñó en su vida misma a que todo el día se separaba de sus discípulos e iba al monte de la oración,
a hablar con su Padre, ¿no? Con Dios, ¿no? Jesús mismo nos enseñó a separar todos los días, así como separamos nosotros minutos para ir a desayunar, para ir a almorzar, para ir a cenar, ¿no? Así también debemos separar un día, un momento para el Señor en el transcurso del día, de todos los días, ¿no? Para agradecer, para contarle qué nos ha pasado, lo bueno, lo malo, ¿no? Y eso es lo que quiere el Señor, acercarte a Él, a conocer su palabra, a congregarte, ¿no? Y a poner por obra y por práctica lo que menciona la Biblia, ¿no? A obrar en bien, para bien, ¿no? Y así, y eso es entrar en el reposo del Señor, ¿no? Y fue establecido básicamente ese día, ¿no? Para que el Señor te dé paciencia y te dé sabiduría y te enseñe a través de su palabra a conocerlo, ¿no? Para que te vaya bien, ¿no? Y específicamente no necesitas un día especial. Si es que todos los días pones por obra lo que Jesús nos enseñó, a buscarlo y a dar un tiempo para conocerlo, para hablar con Él, para orar, para entender y leer su palabra, ¿no? No necesitas de un día específico, ¿no? Pero básicamente fue establecido para aquellas personas que no lo buscan y están separadas de Él, ¿no? Un día especial, que es el día sábado. Y todo está escrito, ¿ah? En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 2, en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 4, en Romanos, ¿no? Capítulo 14, versículo 17, en Lucas, capítulo 6, versículo 6, en el libro de Hechos, ¿no? Es en Lucas, en Hechos, en donde Jesús se iba a las sinagogas y enseñaba. Los mismos discípulos se congregaban, ¿no? Luego de la ascensión de Cristo a los cielos, se reunían, ¿no? Dice en Hechos, luego de un día de reposo, cuando vinieron y se congregaron en un aposento alto y oraban y rezaban, ¿no? En esas circunstancias para ver quién sucedía a Judas, ¿no? Luego de un día de reposo, dice, ¿no? Pero ahí está establecido en la palabra de Dios, ¿no? El Shabbat, ¿no? El día sábado, un día específico, ¿no? Para encontrarte con el Señor y que el Señor te ilumine, ¿no? Básicamente para aquellas personas que están separadas y que no lo buscan de manera diaria, ¿no? Se estableció por eso un día específico para encontrarte con el Señor, ¿no? Y te dé entendimiento. Pero en buena hora si tú sigues los caminos del Señor, ¿no? Básicamente acá es para los apartados en fe. Pero si tú lo buscas y pones en práctica todos los días, separas un tiempo para el Señor. Específicamente, humildemente, como cristiano te digo que no necesitas de un día específico, ¿no? Porque estás en constante búsqueda del Señor, ¿no? De manera diaria. Bien, eso fue básicamente lo que sencilla y humildemente para mí significa el día de reposo, ¿no? Cómo encontrar reposo en el Señor, cómo encontrar sabiduría, cómo encontrar fe, cómo encontrar perseverancia, cómo encontrar amor, gozo y justicia. Paz, gozo y justicia, ¿no? Pilares esenciales del reino de Dios, ¿no? Lo dice Romanos capítulo 14, versículo 17, ¿no? Bien, muchas gracias, que Dios los bendiga y bueno, espero haya servido de alguna u otra forma este pequeño mensaje edificante para aquellas personas que buscan conocer de Dios de manera sencilla. Que Dios te bendiga y te dé entendimiento. En el nombre de Jesús.